a María del Carmen Fernández Rubio, que es economista y que nos va a hablar también desde una perspectiva económica sobre la cuestión del dinero en efectivo y del dinero digital. Pues, por favor. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Buenas tardes, muchas gracias a la universidad por este espacio de libertad que hace falta y se echa de menos. Bueno, para situarnos un poco, yo quería preguntarles a ustedes si piensan que el dinero físico es lo mismo. El dinero físico es lo mismo que lo que tenemos ahora cuando pagamos con tarjeta o con Bizum, si el dinero digital es lo mismo. Y no es lo mismo que el dinero físico tiene una representación virtual cuando pagamos con una tarjeta o cuando pagamos con un Bizum, pero tiene, perdón, pero tiene una representación física o material que podemos retirar del banco en cualquier momento, ya que nada impide que retiremos total o parcialmente el saldo que tenemos en nuestra cuenta corriente, al margen de que de vez en cuando podamos hacer algún pago con tarjeta o con Bizum. Sin embargo, cuando el dinero sea solamente digital, ¿quién lo regulará? ¿Quién será su dueño real? ¿Qué pasará si queremos viajar a un país de otra divisa que no tiene dinero digital? ¿Cómo podremos hacer el cambio? ¿Será posible? ¿Requeriría una autorización? Son muchos los interrogantes y yo en este punto me pregunto qué aporta el dinero digital que no tiene el dinero físico cuando es el único que funciona, por ejemplo, si no tenemos corriente. Mi proceso reflexivo con respecto al dinero digital comienza con un dicho que me gusta recordar de vez en cuando, que es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo que me lleva a recordar en los años 80, cuando se comenzaron a instalar los primeros cajeros automáticos, se le prometió al público a través de la propaganda que no iba a suponer una pérdida de empleo en las sucursales bancarias, ni que iban a desaparecer las sucursales bancarias, ni que tampoco iba a desaparecer la atención personalizada al cliente. Y fue justo lo contrario lo que ha sucedido y lo podemos ver en el día de hoy, que incluso hubo una recogida de firmas por parte de un señor mayor que exigía que en este país las personas mayores tuvieran un trato digno en las sucursales bancarias, porque lo cierto es que hacer cualquier operación de un cajero a veces es un imposible. Con lo cual, con este antecedente de que nos prometen que va a ser estupendo y puede que no lo sea, a mí ya se me saltan todas las alarmas, ¿no? Las dos razones que se han aducido para justificar el dinero físico, la primera me llama mucho la atención porque es la contaminación del proceso productivo, de la impresión de los billetes y de la fabricación de las monedas. Y yo en este punto tengo que hacer la comparación con los centros de datos digitales, que son intensivos en metros cúbicos de agua para mantener los sistemas de refrigeración. Por ejemplo, un centro de datos cualquiera, como puede ser el de Google, requiere al año, y lo pueden buscar en las noticias de la prensa, hasta 16 millones de litros de agua, que es lo que consume una ciudad de 320.000 habitantes como podría ser Valladolid. Conociendo bien el mundo de las artes gráficas, puedo decir que la impresión de billetes no es una industria con especial impacto ambiental, porque su materia prima es el papel que se adquiere normalmente en países como Suecia y Finlandia, donde no se tala un pino sin que haya dos de reemplazo, y luego las tintas y los barnices provienen de países como Alemania, que tienen unos estándares de calidad muy altos. Con lo cual, la primera causa ya parece una falacia en sí misma. La otra razón que aducen es la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según en qué país del mundo desarrollado nos situemos, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suponen entre un 4 y un 12% de los ingresos totales de un país. No creo yo que haya mucho interés en acabar con la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales cuando ni siquiera se ha solicitado
ni siquiera en los puntos de la Agenda 2030, eliminar los paraísos fiscales, ni siquiera los paraísos fiscales que tenemos en el seno de la Unión Europea, que eufemísticamente se llaman países de baja fiscalidad y que yo invito a los alumnos a que busquen qué países son. Con lo cual, si los antecedentes no son buenos y las causas que se aducen son falacias, yo creo que ya no vamos en un buen momento ni en un buen punto con respecto al dinero digital. Entonces, el siguiente paso es observar la realidad, que es bastante tosuda, y hay algunas informaciones relacionadas que aumentan mi desconfianza. Por ejemplo, las manifestaciones que se han hecho desde el Fondo Monetario Internacional en torno a las ventajas del dinero digital como un instrumento para corregir la inflación monetaria que ellos mismos han creado imprimiendo deuda. ¿Y cómo quieren hacerlo? Pues retirando hasta un 42% del dinero en circulación. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues simplemente no informándonos con tiempo suficiente de qué tasa de conversión tendrá un euro físico, un euro digital. Pues todo apunta a que un euro físico puede que se convierta en 58 céntimos, porque por nuestro bien querrán retirar dinero en circulación, el que ellos han puesto para corregir la inflación. Más tosuda es la realidad cuando se anuncia que en julio de 2025 la factura electrónica que comunica todas las operaciones comerciales con la administración será obligatoria, incluso para operaciones comerciales de bajo valor. Entonces yo me pregunto, ¿no será que se está pretendiendo una fiscalidad inmediata para las familias que considerarán una donación cuando un padre le haga a un hijo una paga y aplicando el impuesto de manera instantánea? ¿O una recaudación tributaria inmediata a la empresa, lo que a mi juicio chocaría con el principio de no confiscación de los tributos establecidos en el artículo 31 de nuestra Constitución? Y también tengo la sensación de que la factura electrónica lo único que va a suponer es una concentración de la riqueza por los agentes intermediarios, ya que no hace más que desaparecer el dinero físico que estaba en circulación, porque incluso los billetes de 500 euros ya los han retirado. Y tendremos que utilizar un dinero digital con un intermediario que cobrará o al que paga o al que vende, pues hasta por comprar una barra de pan. La realidad sigue siendo bastante tosuda cuando uno ve que por la calle cada vez hay menos cajeros automáticos donde retirar dinero y cada vez más establecimientos optan por los pagos a través de datáfono, incluso para compras de muy bajo valor. Y me pregunto yo qué pasará con los pueblos alejados, con las zonas mal comunicadas o con aquellas personas que libremente han elegido vivir sin un teléfono móvil, porque en ningún sitio está establecido que para poder sobrevivir necesitamos un teléfono móvil o para hacer cualquier actividad de nuestra gestión diaria. Como consideraciones finales, el dinero digital no es lo mismo que pagar con tarjeta. Pagar con tarjeta, como dije al principio, es una representación virtual de un dinero que físicamente se puede tener, el otro no. El dinero digital no nos hace iguales, pues depende de tener siempre el dispositivo más nuevo y las actualizaciones más al día, actualizaciones que por otra parte no son siempre fáciles de gestionar para las personas que no estamos versadas en estos asuntos tecnológicos. Y otra cosa que no sé yo hasta qué punto se llevará a cabo y en qué plazo, aunque está establecido hacer las pruebas a partir del año que viene, estos planes de vincular el dinero digital con una identidad digital, lo que nos llevará a consumir no lo que nos gusta, sino lo que no nos penaliza. Con lo cual yo creo que es incompatible con la libertad porque no garantiza tampoco ni la privacidad ni el anonimato. Ya desde el Fondo Monetario Internacional dijeron que las operaciones comerciales entre particulares y empresas podían ser privadas, sí, pero anónimas no. Y después de estas razones más técnicas, a mí me gustaría comentar una cosa que se está pasando un poco por alto, y es qué va a pasar con la infancia si desaparece el dinero físico de manera definitiva, ya que los maestros están todos de acuerdo en que a partir de la enseñanza primaria los niños tienen que acostumbrarse a tener una paga, saber cuánto tienen que ahorrar,
y hacer pequeñas compras, pues desarrolla habilidades tanto de las matemáticas como de las habilidades sociales que comienzan a desarrollarse en esa etapa. Si desaparece el dinero digital, los niños pequeños no harán cálculos mentales rápidos, cuánto cuesta, cuánto tengo, cuál es la vuelta que me tienen que dar. No tendrán responsabilidades sobre sus actos comerciales, ya que depositarán esa responsabilidad en el dispositivo que sus padres les darán con la primera paga que vayan a recibir. ¿A qué edad será eso? ¿A qué edad nos parece razonable? ¿Con 3, 4, 5 años? Ya estamos viendo los problemas en la infancia de estar expuestos a este tipo de dispositivos con una corteza prefrontal que todavía no está desarrollada. No conocerán la historia del dinero, desde el trueque, pasando por las monedas hasta llegar a los billetes. El trueque surge cuando el ser humano deja de ser solamente cazador y se convierte en cazador-recolector, empieza a tener excedentes de grano que comienza a intercambiar por otro tipo de bienes. Pero claro, un niño no puede entender lo que es un trueque o una operación comercial si no puede hacerlo desde un punto de vista material y tangible, porque tanto en un trueque como en una compraventa, lo que das y lo que recibes tiene que tener un valor equivalente. Si no, no es un trato justo, sino que para el otro sería un negocio, mientras que tú serías un perjudicado. Y esto es muy difícil en un cerebro que todavía no tiene desarrollado el pensamiento abstracto, comprenderlo si no lo puede trabajar material y tangiblemente. ¿Qué habilidades comerciales y sociales desarrollarán los niños si el dinero digital fomenta el aislamiento y las compras desde casa? ¿Cómo sabrán valorar y gestionar una paga? ¿Cuánto tienen que separar para comprarse algo que les gusta? ¿O durante cuánto tiempo tendrán que ahorrar? ¿Y cómo van a saber la diferencia de lo que decía antes, una operación justa o no, si todavía no tienen desarrollado un pensamiento abstracto e incipiente que les haya permitido experimentar eso de una manera tangible? Carmen Fernández Rubio, muchísimas gracias. Una exposición magnífica, clara y tocando parte de los problemas. Muchas veces, como esto último que has comentado, que realmente a mí mismo pues nunca se me había ocurrido, ¿no? El problema precisamente para la educación infantil, que es un tema interesantísimo que has planteado y que normalmente no es un argumento que se suele utilizar pese a la importancia que tiene.